Estimados, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Seguimos aprendiendo juntos. Bueno, en este caso tenemos aquí en taller una heladera sexto sentido, a la cual le extrajimos esta parte, que es la parte inferior, la parte donde va la heladera justamente, ¿sí? La parte de abajo donde se conservan los alimentos. Y acá tenemos el ducto por donde sale el frío, ¿sí? Esto va dispuesto en el fondo de la heladera, por donde van a estar comunicándose los ductos por donde va saliendo el frío, ¿sí? Para conservar los alimentos en la parte de abajo. Fíjense que es una estructura totalmente de tergopor, ¿sí? Y por aquí adentro, ¿sí? Es por donde se inyecta el aire frío y tenemos una especie de distribución, ¿sí? Por cada uno de estos agujeritos tenemos una especie de distribución justamente, ya que, como se puede ver en esta parte, ¿sí? Es por donde sale el aire frío. Son unos ductos, simplemente son ductos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Estos ductos van a distribuir el aire frío por todo el habitáculo en la parte de abajo y va a estar regulado, ¿sí? Va a estar regulado por una compuerta que nos va a dejar pasar solamente la cantidad de aire necesario, ¿sí? Aire frío, solamente necesario para poder enfriar la heladera. Tengan en cuenta ustedes que en el modelo de las heladeras no frost, ¿sí? El frío siempre se genera en el freezer, ¿sí? En la unidad evaporadora en el freezer. Una vez que el freezer está a 16, 18 grados bajo cero, ¿sí? Todo ese frío que se está almacenando en esa parte está distribuyéndose continuamente por el forzador, está revoloneando dentro del freezer justamente y va a pasar hacia la parte de abajo regulado por una compuerta o elemento que nos va a dejar pasar solamente el frío necesario. Tengan en cuenta esto, solamente el frío necesario. ¿Por qué? Porque si nosotros dejáramos pasar los 18 grados bajo cero hacia la parte de abajo, se nos congelaría la lechuga, literalmente hablando. O sea, nos pasaría el inconveniente de que todo lo que pongamos debajo también se nos empezaría a congelar a lo largo del tiempo. Como consecuencia, todos los modelos de heladera, ¿sí? Bien sean mecánicos o electrónicas, traen un dispositivo que nos regula el pasaje de aire frío hacia la parte de abajo, ¿sí? Fíjense que en este modelo, aquí en esta parte justamente, es la que se conecta, la que se inyecta, ¿sí? Hacia el separador entre el freezer y la parte de abajo de la heladera. Entonces, por aquí es por donde se está continuamente inyectando aire frío, que si nosotros no lo regularíamos, tendríamos también en la parte de abajo una temperatura bajo cero y se nos congelarían las cosas. Entonces, dentro de esta estructura se encuentra un mecanismo que nos va a estar limitando la cantidad de frío que va a estar pasando hacia abajo, ¿sí? Se puede limitar de manera mecánica con los modelos que traen justamente una perillita aquí en el medio, ¿sí? Con números, por ejemplo. Ya les voy a mostrar un ejemplo puntualmente que tengo aquí. Fíjense, ahí está, muy bien. Se puede regular de esta manera con una perillita, ¿sí? Con un selector, el cual vamos a tener, por ejemplo, el frío mínimo, medio o máximo, o sea que el usuario lo va a regular de manera manual, ¿sí? Y de esta manera lo que estamos regulando es la cantidad de pasaje de aire frío que va a pasar hacia abajo. Es decir que cuando yo estoy en el frío mínimo, ¿sí? Al estar de esta manera voy a regular, ¿sí? Que pase solamente un poco de aire frío hacia abajo. Ahora bien, si yo lo pongo en el máximo, voy a dejar, literalmente hablando, de que pase mayor cantidad de frío hacia la parte de abajo. ¿Cómo es que se regula esto? Se regula mediante un dispositivo que se llama damper, ¿sí?
El damper, literalmente hablando, lo que hace es dejarme pasar el aire frío hacia abajo. Es una especie de compuerta, ¿sí? La cual, cuando está totalmente frío el habitáculo, se cierra. Y cuando necesita frío, vuelve a abrir nuevamente, ¿sí? De esa manera, dejando pasar mayor o menor cantidad de aire frío desde el freezer, ¿sí? ¿Cómo es que hace ese proceso? Bueno, eso es un proceso mecánico, ¿sí? Mediante la expansión de un gas dentro de un tubito, como lo haría un termostato de una heladera, lo cual va a ir trabajando y a medida de que vaya modificándose la temperatura, ¿sí? Ese sensor, ese bulbo, va a sensar esa temperatura y me va a dejar o pasar mayor cantidad de aire, en el caso de que necesitemos más frío, y cuando llegó a la temperatura necesaria va a comenzar a cerrar. ¿Por qué no les voy a mostrar este modelo puntualmente? Porque quiero hacer hincapié en una de estas características de las heladeras Whirlpool sexto sentido, que también cumplen con la misma función: dejar pasar la cantidad de aire necesario para enfriar en la parte de abajo. Ahora bien, no lo hacen de manera mecánica como yo les venía comentando, ¿sí? Lo podríamos llegar a decir que lo hacen de manera eléctrica o electrónica. ¿Por qué? Porque justamente en esta partecita de acá yo les voy a mostrar cómo es el proceso. O sea, cómo es que la heladera deja pasar aire hacia abajo hasta que llega un momento en el que se da cuenta de que está totalmente fría y en ese momento lo que hace es dejar de pasar el aire frío, justamente desactivando un ventilador que lleva aquí adentro. Bien, yo lo voy a desarmar. Fíjense, en esta parte ya corté la cinta original que tiene, es una cinta de papel, ¿sí? Otro de los anclajes que lleva también es acá y acá. Fíjense, yo lo voy a comenzar a desarmar de esta manera, porque quiero mostrarles, ¿sí?, cómo es que este sistema funciona. No estoy haciendo mucho hincapié en el modelo de damper mecánico porque quiero mostrarles este sistema. Fíjense, ahí se va abriendo, se va tirando de esta manera. Fíjense que tuve que cortar aquí y aquí, ¿sí?, para poder hacer el proceso. Extraigo de un lado y del otro. Ahí va. Perfecto. Lo voy a acostar acá y les voy a mostrar. Saco la tapa. Bien. Fíjense, esto es una estructura de tergopor, ¿sí?, la cual tiene todo unos lugares por donde va a ir fluyendo, donde va a ir pasando el aire frío, ¿sí? Lo vamos a dejar por acá. Yo voy a bajar un poquito mi cámara porque quiero mostrarles a ustedes justamente cómo es el proceso. Bueno, fíjense, esto es así. Esto va instalado de esta manera. Esta es la parte de arriba por donde inyecta el aire frío desde el freezer, ¿sí? Ahora bien, esto tiene un ventilador acá, ¿sí? Es un fan, es un cooler, ¿sí?, un forzador, por decirlo de alguna manera, muchas opciones para que ustedes puedan comprenderlo. Que él va a funcionar solamente en el momento en el que necesite frío en la parte de abajo. Cuando la heladera se dio cuenta, cuando la placa electrónica de la heladera se dio cuenta de que abajo ya tenemos todo el frío necesario, va a desactivarme este ventilador, ¿sí? Entonces, él va ubicado en esta parte, ¿sí? Así. Perfecto. Ahora bien, ¿dónde está el secreto acá? El secreto está justamente en que el forzador, o sea, este ventiladorcito, ¿sí?, va a inyectar aire por esta parte, el aire va a ingresar por acá, ¿sí?, y cuando tenga la fuerza suficiente porque el ventilador está funcionando y está inyectando aire, va a levantar estas dos compuertitas que tenemos acá, esta y esta, ¿sí? Fíjense, son las únicas dos. Es decir que cuando la heladera llegó al punto de temperatura necesaria y cortó, ¿sí?, la parte de abajo, me dejó de pasar aire frío, se apaga el ventilador y al apagarse el ventilador,
estas dos compuertitas que estaban abiertas pasando el frío se van a cerrar. Y va a obturar, va a dejar de pasar frío. Ahora, cuando vuelve a necesitar frío en la parte de abajo, va a encender nuevamente el ventilador y al encender el ventilador va a inyectar aire por esta partecita de acá abajo que va a vencer, ¿sí?, el estado de reposo en la cual se localizan estas compuertitas. Y al estar totalmente abiertas, van a dejar pasar aire, ¿sí?, hacia la parte de abajo. O sea, el aire frío se va a inyectar aquí y aquí, ¿sí?, en estas partes. Y luego se van a distribuir por todo el recinto, ¿sí?, por todo el recinto de la heladera en la parte de abajo. Bien, vamos a mostrarles cómo es el proceso. Así de esa manera ustedes lo pueden comprender. Yo voy a sacar el ventilador de acá, el forzador, el cooler, lo voy a extraer, ¿sí?, porque quiero mostrarles puntualmente cómo es que funciona en esta parte. Acá, lo más importante es esto, ¿sí?, verificar cómo es que funciona en esa parte justamente, donde tenemos la parte de la estructura, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a ubicar entonces nuestro ventilador, nuestro cooler en esta parte, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es simular cual si fuera de que estamos alimentándolo para que pase el aire frío, ¿sí?, hacia la parte de abajo. Yo quiero que ustedes observen cómo es que se activa. Estos ventiladores, estos forzadores, estos coolers funcionan a 12 volts. Vienen de 12, vienen de 24, pero en este caso es de 12 volts. Yo lo que voy a hacer es inyectarle con mi transformador de prueba, ¿sí? Voy a inyectarle los 12 volts en esta parte. Bien. Perfecto. Les voy a mostrar cómo es el proceso, ¿sí? Así de esa manera ustedes lo pueden comprender y lo tienen bien en claro como para poder ponerlo en práctica y verificar justamente que funcione todo como corresponde, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a ir para acá abajo y yo les quiero mostrar cómo es el funcionamiento. Yo voy a tener que tapar acá en esta parte para que justamente no tenga una salida de aire por otro lado que no corresponde, ¿sí? Enciendo el ventilador. Fíjense qué es lo que pasa con esos flappers, con esas dos compuertas que están en este momento en estado de reposo, están cerradas. Enciendo el forzador. Vamos a ver si podemos ir un poquito más abajo. Ahí está, perfecto. Bien, fíjense, el aire que está inyectando nuestro ventilador, nuestro forzador, ¿sí?, está forzando justamente a que las dos compuertas se abran. Bien, como esas dos compuertitas se abren, deja pasar aire frío hacia abajo, ¿sí? Vamos a mostrarles lo que está pasando acá. Ahí está, perfecto. Fíjense que yo tengo el ventilador funcionando, ¿sí? Apago. Bien. Yo tapo aquí en esta parte para que el aire que va pasando por acá no se me escape, ¿sí? Porque si no, podemos llegar a tener menos posibilidad de que pueda tener apertura justamente en esa parte los flappers, ¿sí? Bien, ahí, perfecto. Bueno, entonces, para poder mostrárselos, ¿sí?, quiero que ustedes puedan verlo. A ver si lo podemos ver de esta manera. Ahí va, perfecto. Miren, ventilador apagado, los flappers están abajo. Voy a tapar acá con mi mano. Ahí está. Perfecto. Enciendo. Fíjense aquí. Apago. Enciendo. Apago. Enciendo. Apago. ¿Sí? Entonces, el forzador está encargado de aspirar el aire que tengo acá, en este caso. El aire es totalmente natural, pero dentro del freezer, el aire que tenemos aquí es frío, ¿sí? Es una temperatura de aproximadamente alrededor de 12, 18 grados bajo cero. Entonces, él va a robar ese frío justamente, va a pasar por acá y va a abrir esta compuertita para poder inyectarlo.
lo inyecta. Por aquí está pasando continuamente y lo distribuye por toda la heladera. Hasta que llega un momento, ¿sí? Ahí va. Hasta que llega un momento en el que uno de los sensores lo que hace es sensar de que esa temperatura ha llegado, ¿sí?, a su valor original. Es decir que ya está para poder cortar, ya está para poder finalizar el proceso de funcionamiento. Entonces, les voy a mostrar acá. Miren, aquí es donde entran en juego dos cosas. Ahí va, perfecto. Dos cosas muy importantes para que ustedes lo puedan comprender muy bien. ¿Cómo es esto? Este motor, este forzador, va a estar girando e inyectando aire frío hasta que este sensor, ¿sí?, que es un sensor de temperatura, vaya hasta un determinado valor. Es decir, este sensor le va a decir a la placa electrónica, una placa que yo tomé opcional ahora, alternativa aquí, una placa deteriorada del taller, simplemente quiero mostrarles el caminito, ¿sí? Entonces, va a funcionar hasta que llega un momento en el que el sensor sensa la temperatura a la cual está bajo, por ejemplo, 3 grados, ¿sí? Le envía la señal a la placa electrónica, a la placa le dice, ahora cortá, ya está, ya finalizá el proceso de frío hacia abajo porque ya estamos en 3 grados. Entonces, en ese momento, la placa electrónica me va a desactivar el ventilador, ¿sí? Se va a cerrar aquí el damper en esta partecita, estas dos compuertitas van a dejar de pasar frío en la parte de abajo. La temperatura estaba en 3 grados en ese momento y va a comenzar de a poquito a subir, a subir, a subir, a subir, supongamos hasta llegar al orden de los 6-7 grados. Este sensor se va a volver a dar cuenta de que la temperatura empezó a incrementarse nuevamente de manera positiva. Entonces le vuelve a decir a la placa electrónica, volvé a activar nuevamente el ventilador porque está empezando estamos empezando a tener temperatura positiva nuevamente, ¿sí? 7 grados, por ejemplo. Entonces la placa vuelve a activar el ventilador vuelve a succionar el aire frío del freezer, lo inyecta por acá, abre las compuertitas y vuelve a recircular nuevamente por todo el habitáculo en la parte de abajo. Cuando llegó a los 3 grados nuevamente, este sensor los vuelve a sensar, le comunica a la placa electrónica, ya estamos dentro del margen de temperatura, ahora cortá. Entonces la placa electrónica me desactiva nuevamente el forzador, se vuelve a cerrar el damper aquí en esta parte, estas dos compuertitas, ¿sí? Que damper en realidad sería el proceso por el cual se pueda regular este proceso de temperatura. Yo la verdad es que he visto 3 modelos. Viene el damper mecánico, que regula de manera mecánica, ¿sí?, el pasaje de aire frío hacia abajo. Después viene uno electrónico, ¿sí?, o eléctrico, podríamos decirles, que se regula de manera eléctrica, ¿sí?, la apertura o no de las compuertitas, ¿sí? Y después tenemos este proceso que es mediante la inyección de aire frío, ¿sí?, desde la unidad evaporadora hacia abajo, con este sistema, con este ventilador que inyecta el aire y me abre estas dos compuertitas aquí, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque se suelen pegar, ¿sí? Se suelen pegar aquí, en esta parte, se suelen deteriorar. Fíjense lo que es inclusive, fíjense lo que es inclusive el material, ¿sí?, de las compuertitas, ¿sí? Bien como una lumbrera, como los flappers de las motos, por ejemplo, que no traen válvulas, sí, que traen justamente la lumbrera en la parte del cilindro y demás, en la cámara. Bueno, exactamente lo mismo. Esto deja pasar el aire cuando se levanta y en el sentido inverso lo evita, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, gente, espero que haya sido más o menos claro lo que les quise comentar. Quería mostrarles cómo era este proceso porque hemos tenido muchas consultas al respecto. Hay veces en que la heladera enfría perfecto, pero no alcanza a enfriar abajo y es por este inconveniente, porque se tapó una, por ejemplo. Es decir, pasa esto, miren, en vez de abrir las dos,
abre una sola, ¿sí? Ahí. Fíjense que... Ahí, yo voy a cerrar para que haga la inyección de aire directamente acá. Fíjense, en vez de abrir las dos, hay veces que me abre una sola, porque esta se pegó. Entonces, en vez de tener el doble de caudal de aire fresco, ¿sí? Desde la unidad evaporadora, tenemos solamente el 50%. O hay veces, en el peor de los casos, es que se pegan las dos y solamente inyecta muy poquito, ¿sí? Por eso es que hay que fijarse justamente de que las dos estén bien, ¿sí? De que las dos lengüetitas que estén bien y que no estén pegadas. ¿Bien? Entonces, esto va a ser siempre. La placa electrónica va a regular absolutamente todos los componentes. Me va a regular con estos relés que tenemos aquí, me va a regular el motocompresor, me va a regular la resistencia de deshielo, ¿sí? Me va a regular con los triacs, el ventilador en la parte de la evaporadora, ¿sí? El forzador superior. Me va a regular también con algún otro triax el forzador inferior en el caso de las heladeras no frost sexto sentidos tipo Whirlpool que tienen este modelo, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que solamente lo hace la placa electrónica. Ella se encarga de hacer todo. Pero para hacer todo necesita datos, ¿sí? Y los datos se lo van a ir dando los sensores, ¿sí? El sensor ambiente, por ejemplo, en la parte de abajo, el que me sensa la temperatura acá abajo. El sensor de la unidad evaporadora arriba, la que le dice, che, yo ya estoy en 20 grados bajo cero, tenemos que cortar. O, por ejemplo, los sensores que se llaman sensores de contacto, que le indican cuándo tiene que cortar la placa electrónica porque llegaron a la temperatura final del deshielo. Mirá, ya deshielé, ya está, cortá, ¿sí? Esa es una de las cosas, así que quisiera que ustedes lo puedan tener en cuenta como para poder analizarlo. Siempre los sensores le dicen a la placa lo que ella tiene que hacer, ¿sí? Dependiendo los márgenes de temperaturas que tienen. Si este sensor le dice, estoy en 7 grados, ella va a seguir alimentando el ventilador para que inyecte aire frío hasta llegar a los 3. Cuando él llegó a los 3 grados centígrados, ¿sí? Le va a decir, listo, corta, va a desactivar el ventilador, va a dejar de pasar aire frío y la heladera va a quedar en stand-by hasta que vuelva nuevamente a hacer ese proceso. Continuamente haciéndolo de manera constante, ¿sí? De esas maneras como funciona. Bueno, chicos, les mando un abrazo, que anden muy pero muy bien. Espero que les haya sido muy útil cómo es que funciona este sistema, ¿sí? De regulación electrónica de frío hacia abajo, ¿sí? Estas heladeras, más que nada para que ustedes tengan una idea, miren, les voy a mostrar. Estas heladeras son, estos modelos, estos tipos de sistemas, son las que traen aquí, este modelito, miren, fíjense.